jóvenes del 11 Humanidades, sábado. Damos inicio entonces a la sesión número 5 de hoy, 7 de noviembre de 2020. Vamos a continuar entonces con el tema, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que son bases de datos. En este caso específicamente nos vamos al modelo relacional, ¿verdad? En lo que respecta a una tabla. Como vemos en la pantalla, la tabla, pues, como vemos en la pantalla, una tabla tiene diferentes tipos de atributos. ¿Qué son atributos en sí? Los atributos son lo que se refiere a los componentes, ¿sí? A lo que tiene que ver con los componentes que forman parte de la tabla, ¿sí? Como lo vemos aquí. Hola, Yarielis Robinson, ¿cómo estás? Hola, hola, Yarielis, ¿cómo le va? Yarielis, ¿me escucha? Hola, bien. Continuamos entonces con lo que es la tabla en sí, ¿verdad? Todo lo que son los atributos quiere decir, pues, los componentes de la tabla. Aquí, pues, estamos viendo Hola, profe, buenas tardes. una ¿Se escucha bajito? pequeña tabla, ¿verdad? Con atributos. Yarielis, hola, Yarielis. Profe, se escucha bien bajo. Yarielis, ¿cómo estás? Bien, gracias, profe. Profe, se escucha bajito. ¿Se escucha bajitito? Voy a subir el volumen. Avísame. Sí, ¿Y está ahora bien. cómo se escucha? Igual se sigue escuchando bajo. Déjame salir y volver a entrar para ver si soy yo. ¿Me verifica para ver? ¿Cómo se escucha? Ah, profe, ahora sí se escucha bien. Ahora sí se escucha bien. Sí, Yarieli, ¿se escucha la música instrumental de fondo? sí, profe, sí se escucha. Muy bien, listo. Entonces, Yarieli, iba casualmente a empezar eh, específicamente viendo lo que es la parte del modelo relacional. Déjame bajarle un poquito más el volumen a esto. Ahí. Eh, la parte del modelo relacional habla entonces específicamente sobre una tabla. En este caso, la tabla está compuesta por atributos. Y en realidad, ¿qué son atributos? Los atributos son todos los componentes que forman una tabla. Yarieli, ¿cuántas columnas y cuántas filas tiene esta tabla? Ya le digo, profe. 1, 2, 3, 8 y 2. 4, 5, 6. 8 y 2, ¿qué? ¿8 qué? 2 columnas y 8 filas hacia abajo. Es correcto, así mismo es. Muy bien, gracias, Yariel. Es correcto, esta tabla entonces está compuesta dentro de un modelo relacional en 8 columnas y 2 filas. Cada uno de los, cada uno de los componentes son los atributos, pero mira algo interesante, Yarieli, ¿cuáles serían los componentes de esta tabla? ¿Cuáles serían? El autor y el título. Y el autor, El título, autor y el título. ¿y cuál más? ¿Cuál más? El año. Correcto. Esos son los componentes. Y todo lo que está internamente dentro de los atributos de la tabla se conoce como individuos, o sea, tuplas, tuplas. Eso es lo que se conoce entonces internamente dentro de una tabla, ¿verdad?
tupla, sería eso. De ahí entonces seguimos específicamente pues con una consulta, ¿verdad? Dentro de una base de datos, ¿qué será una consulta? Dice, selecciona autor. Título de la tabla, selecciona, autor va entre comillas, quiere decir que al ir entre comillas, eso es lo que hacia el autor es que se está haciendo la consulta. Título de la tabla, se hace la consulta del título, se hace la consulta de música y se hace la consulta de año, ¿verdad? De esos tres, de esas tres, de esos cuatro, de esas cuatro consultas, la única diferencia, la única observación, el único cuidado que hay que tener es que esté entre comillas, ¿ya? Que esté entre comillas. De ahí entonces, en la parte de abajo, está el autor y está el título. El autor en este caso pues sería Kathy Jeans y el título I Want, ¿verdad? Y ahí entonces de igual manera está el autor en la segunda fila y el título. Entonces de esa forma es que se hace una consulta. De ahí entonces pasamos a lo que son los predecesores y las diferencias entre una y otra. ¿Qué es un predecesor? Predecesor se divide en este caso en modelo jerárquico y modelo de red. ¿A qué se refiere? ¿A qué nos referimos con un modelo jerárquico? Modelo jerárquico se enfoca a lo que es una jerarquía, o sea, alguien tiene que estar dentro de la tabla como un aspecto o como un atributo principal, y otros pasan entonces a ser descendientes del atributo principal. Ese es modelo jerárquico. Alguien tiene que estar por encima de otro. Alguien tiene que obedecer a las instrucciones del otro. Cuando hablamos de un modelo de red, nos referimos más que todo a un sistema de red, ya sea un sistema de red puede ser un sistema de red jerárquico, un sistema de nodos de consulta, un sistema de red de consulta, ¿ya? Un sistema de red tipo estrella, ¿verdad? Un sistema de red tipo anidado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí se muestra un pequeño ejemplo de alumno. Alumno es igual, abro comillas, al número del expediente, ¿ya? DNI, número de identificación, al nombre de ese alumno, al título, la titulación, ¿verdad? ¿Cuál es el diploma? Hacia dónde se enfoca el título de ese estudiante, el curso y a qué grupo pertenece, ¿ya? Ahí hay un pequeño ejemplo. ¿Qué son las diferencias? La diferencia entonces se enfoca en lo que son las estructuras de datos, dificultad de reflexión y consultas de expertos, ¿ya? Vamos entonces, seguimos ahí adelante viendo la definición de cada uno de ellos. ¿Por qué gana el modelo relacional? Dice que gana porque es sencillo, no tiene, al menos a la vista, punteros o similares, ¿ya? La parte del modelo relacional es sumamente sencillo, trabaja por parte de los punteros o similares, ¿verdad? Por eso el modelo relacional abarca más que otro, es de manera muy, pero muy sencilla. Fuerte base matemática, o sea, todo lo que es la parte de los conjuntos, ¿ya? Utiliza lenguaje de especificación. Se pregunta por lo que se quiere conocer. No se navega por registro mediante punteros, sino que nos vamos directamente a lo que se desea conocer en ese momento. Se puede utilizar cualquiera con un mínimo de entrenamiento, y en este caso, SQL Server fue el gran apoyo de MR, o sea, sistema pues de manejador de base de datos, ¿ok? Vamos a ver entonces lo que es el concepto de relación. Concepto de relación en sí. Vamos a ver si me lee entonces a ver qué dice modelo de relación. A ver. Estructura de un modelo son las palabras
de este lenguaje. Conocer la estructura es conocer el lenguaje y poder hablar. Las estructuras dictan cómo puedo representar la realidad, cómo se combinan las palabras, hasta representar conceptos complejos en los que podemos comunicarnos con SG, BD y con otras personas, y con las otras personas. Muy bien, gracias. Son palabras, estructuras de un modelo que son las palabras de este lenguaje, ¿verdad? Esas son las palabras del lenguaje, modelo relacional. También conocer las estructuras es conocer el lenguaje y poder hablar. Si bien es cierto, una base de datos se refiere a todo lo que es la parte del lenguaje de un sistema informático, hay cosas que si no se las remarcamos, que si no la establecemos dentro de una base de datos con los términos correctos, no va a funcionar. La computadora, esto es lo que se conoce como lenguaje máquina, que solamente la computadora lo entiende, pero nosotros como usuarios de ese equipo, como usuarios de un sistema informático, como usuarios y creadores y modificadores de una base de datos, tenemos que asignarla de manera correcta. Entonces, en este caso, como lo dice muy claramente, conocer las estructuras es conocer el lenguaje. Si usted conoce el lenguaje, si usted trabaja de manera correcta con el lenguaje, entonces usted puede hablar. ¿Ok? Dice, las estructuras dictan cómo puedo representar la realidad. ¿Ya? En este caso, cómo se combinan las palabras, ¿ya? Para hasta representar conceptos complejos con los que podemos comunicarnos con un sistema gestor de base de datos y con otras personas. Muy bien, seguimos. Estructura del modelo relacional. La relación matemática más conocida como relación o más aún como tabla, ¿verdad? Esa es la estructura correcta, la estructura normal, lo básico en este caso, ¿verdad? Se conoce entonces como tabla en sí. Dentro de la relación matemática, hablando, ¿verdad? Hablamos de la estructura del modelo del relacional, o sea, informalmente la tabla. Entonces aquí vemos todo lo que compete específicamente a un alumno. Alumno, partimos entonces de una operación matemática. Número de expediente, DNI por nombre, por titulación, curso por grupo. ¿Ya? Entonces, son nomenclaturas que se le dan específicamente a la computadora dentro de la base de datos para referirse específicamente a un nombre, ¿verdad? O a un curso. ¿Ya? Entonces, de manera general, en todo lo concerniente a una tabla, se dice que la relación es un conjunto. ¿Por qué es un conjunto? Porque tiene muchos componentes, porque tiene muchas instrucciones, porque tiene mucha relación, o sea, cada cosa está amarrada de acuerdo al nombre correcto, de acuerdo a la descripción correcta, ¿ya? De acuerdo a los datos correctos que maneja una tabla, ¿ok? Las definiciones, entonces, vamos a ver lo que es el dominio, producto cartesiano, relación y las características en sí de una relación. La relación, entonces, hablamos de lo que es la parte de lo que es RD a la 1 por D a la 2 por XX D a la N. Cuando hablamos de D a la N, en esta parte de la nomenclatura, estaríamos hablando de X valor, un valor pues prácticamente infinito, ¿verdad? N, no se sabe a la N qué valor pueda representar. Y ahí se entra lo que es la parte del producto cartesiano, el dominio en sí de la base de datos y lo que son las características de la relación. ¿Qué sería entonces la parte del producto cartesiano? El producto cartesiano entonces se enfoca o más que todo se refiere a todo lo que son las variables o las definiciones o las asignaciones que yo le voy a dar
a esta tabla, ¿verdad? A esta tabla. Sería entonces el producto cartesiano. De igual manera, estaríamos entonces con lo que es la parte del dominio, ¿verdad? Vamos a ver más adelante lo que es el dominio. Dominio igual tipo de datos. O sea, entre comillas, iría lo que es la parte del tipo de datos. En este caso, pues, se refiere a lo que es el dominio. Y por último, las características en sí de la relación, de manera general, sería grado, dos puntos, dominio. Ya entonces más que todo se enfoca como a una pequeña fórmula, ¿verdad? A una fórmula que representa las características de la relación. Y por último tenemos lo que es la parte de la cardinalidad, que no es más que la cantidad de tuplas, la cantidad de nombres, ¿verdad? Que tiene esa tabla, ¿verdad? Eso más que todo se enfocaría a lo que es la parte de la cardinalidad. Y de ahí entonces, de manera general, tenemos lo que es nuestra fórmula, ¿verdad? Que se enfoca a lo que es de manera general una representación matemática mediante valores, y cada uno de esos valores pues está identificado con con una, con una letra, ¿ya? Que tienen que ser definidas previamente con anticipación en la base de datos, en la base de datos. Entonces, aquí vemos lo que es la parte de la cardinalidad. ¿Qué significa cardinalidad? Bueno, ahí vemos R igual, todos los valores que van a ser representados tienen que ir entonces entre llaves, ¿verdad? Entre llaves, para poder que la nomenclatura en sí del lenguaje máquina lo pueda leer. Muy bien, seguimos entonces. A ver, seguimos con la siguiente diapositiva. Leo la fórmula. No, desde donde dice R es un conjunto. R es un conjunto, no contiene ni contendrá tuplas duplicadas. Este producto nunca produce sus tuplas iguales. No existe orden entre las tuplas. Es un conjunto, no hay relación de orden. Si existe orden entre los componentes de las tuplas, se habla de la primera componente, de la segunda, de la última. Muy bien, entonces dice que R, ¿qué significa R? R es un conjunto, ¿verdad? Ese conjunto dice no contiene ni contendrá tuplas duplicadas. Tuplas, lo vimos allá arriba, son registros. No pueden haber dentro de una tabla registros duplicados, ¿ya? El producto nunca produce dos tuplas iguales. Nunca produce dos registros iguales. Eso es lo que se conoce como credibilidad dentro de una tabla, versatilidad, secuencia, nada de duplicidad dentro de una tupla. No pueden haber nada de eso. No existe orden entre las tuplas. En los conjuntos no hay relación de orden. Claro, porque la tabla, en este caso, es creada no lleva orden. Simplemente los datos están desordenados dentro de la tabla. Si existen orden entre las componentes de las tuplas, se habla de la primera componente, o sea, del primer componente, de la segunda y de la última. Listo. Ese es el orden que te lo establece la computadora. Ese es el orden que le asigna el sistema, la computadora en sí, le asigna a esa tabla, ¿verdad? Lo hace de esa manera, de esa forma. Esquema de la relación alumno. Miren, en este caso, pues, todos los ejemplos se enfocan a la relación alumno. Relación alumno. Número de expediente, ¿verdad? Número de expediente habla de que es valor numérico. DNI, dominio, es una cadena de 8 caracteres. Nombre, cadena de 30 caracteres. Titulación, ITIS, ¿verdad? Curso, puede ser del 1 al 5. ¿Y qué grupo es? De A a la Z. Ese rango de A a la Z es
En alguno de esos grupos debe estar ese muchacho, ¿verdad? En el tipo de esquema. En este caso, pues específicamente esquema. En lo que es la parte de contenido, sí se asigna un 221 analytics, ¿verdad? Una titulación. ITIC, acuérdate que acá arriba es en lo que es la parte de titulación. ITIC, titulación. A, en este caso, grupo A. Aquí entonces 152 Pepe, ese es el nombre del estudiante. ITIC, ese es se enfoca a la titulación, ¿ok? A la titulación. ¿Qué grupo está? 2A. En la segunda tabla dice que 323 Luisa, nombre del estudiante. ITIS, dominio más que todo la titulación, ¿verdad? La titulación. ¿Qué grupo está? Segundo C, ¿verdad? Y de esa manera entonces ya será el contenido. Eso más que todo ahí se enfoca lo que es la parte del contenido en sí de este pequeño esquema de relación. Vamos a ver lo que es la parte de la representación de objetos. Representar un objeto. ¿A qué se refiere hacer la representación de un objeto? A ver. La representación de un sistema de información, adaptación del concepto de relación matemática, hace la relación matemática más útil y amigable. Tabla o relación, propiedades que sugiere la representación de la relación que no son ciertas. Muy bien, representar un sistema de información se hace mediante dos puntos importantes. Uno, primero, ¿qué será un sistema de información para ti, Yarieli? Yarieli, ¿qué será un sistema de información? ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Qué piensas que puede ser un sistema de información? Sistema de información. ¿A qué será para ti eso de sistema de información? ¿Qué piensas que puede ser? Conjunto de datos. Conjunto de datos, claro que sí. La misma palabra dice sistema de información. Independientemente que sean cualquier tipo de datos, háblese de datos de una clínica, de una empresa, de una estación de combustible. Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué indica eso? Que al final del camino todo lo que aparece allí son datos, son datos. De ahí entonces lo que es la parte del sistema de información se enfoca a dos aspectos importantes. Uno, adaptación del concepto de relación matemática. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Hacer la relación matemática más útil y amigable. Cuando hablamos de utilidad, esto se refiere a que nuestro sistema informático se le saque el mayor provecho, sacarle todo lo que es la parte de los recursos, ¿verdad? De igual manera, cuando hablamos de amigable, quiere decir que si vas a crear una base de datos, lo más práctico es que sea entendible, que usted pueda trabajar y conocer y entender el proceso de esa base de datos, de esa relación que hay dentro de un sistema de información. No puedes estar trabajando y eso, pues, eso lo dicen mucho lo que son los manejadores de base de datos. Una base de datos debe ser lo más sencilla posible, lo más adaptable, lo más confiable, lo más amigable. ¿Por qué? Porque la base de datos y ese sistema de información que usted maneja, no lo vas a manejar ahorita ni mañana, lo vas a manejar de forma permanente. Ese es su arma de trabajo, ¿verdad? Con la que usted va a interactuar todos los días, los 7 días a la semana. Y ahí entonces, hablando de lo que es tabla o relación, son las propiedades que sugiere la representación de la relación y que no son ciertas, ¿ya? Son propiedades que sugiere la representación, pero no son confiables, no son ciertas, ¿ya? Así que entonces en esa parte no hay que confiarse de eso. Muy bien.
Usar la relación para aplicar los mecanismos de abstracción. Clasificación, Ajá. agregación, generalización Muy y de las restricciones semánticas bien. de dominio, de identificación, de correspondencia entre clases. Muy bien. Entonces ahí usamos lo que es la parte de abstracción. ¿A qué se refiere la abstracción? Clasificar la base de datos, clasificar los datos. Agregación, cuando la base de datos la estamos modificando. A la base de datos hay que agregarle un dato, hay que eliminarle, hay que modificarle, hay que aumentarle el espacio. Y de manera general, ¿verdad? Hablamos pues, ahí entonces sí se enfoca lo que es una generalización de todo el sistema de la base de datos. Dentro de las restricciones semánticas, no todo mundo puede tener dominio de la base de datos. No todo mundo puede tener acceso a la base de datos, ¿ya? Cada uno de ellos tiene que tener un nivel de acceso, ¿verdad? Un nivel de acceso. Hasta cierto punto usted va a tener privilegio dentro de la base de datos. De igual manera se le van a modificar, se va a modificar todos los controles, todo tiene que modificarse de tal forma pues que no todo mundo pueda accesar al sistema informático, porque eso a veces es mucho riesgo. ¿Por qué? Porque de existir algún tipo de inconveniente dentro del manejo de la base de datos, no vas a tener control de saber quiénes fueron los únicos que accesaron a la base de datos. Bien, seguimos. Adaptación del concepto de relación matemática. No es cómodo acceder a los componentes de la tupla. La tupla te dijo que eran registros. Correcto, ajá. Por su orden, se va a utilizar para almacenar y gestionar datos. Debo saber que el nombre es la tercera componente de cada tupla. Muy bien, entonces dentro de la adaptación dice que no es cómodo acceder a los componentes de la tupla por su orden. El que crea la base de datos tiene que tener el control de todos los registros que van a tener allí. Dice que se van a utilizar para almacenar y gestionar datos, ¿verdad? En ese aspecto. Debo saber que el nombre es la tercera componente de cada tupla. Pero ¿quién va a saber esa información? El que crea la base de datos. Pero de igual manera, al crear la base de datos tiene que llevar un registro, tiene que tener un manual de usuario, de tal forma que en su ausencia se sepa que el nombre es el tercer componente del registro. En este caso, pues, de la dupla. ¿Ok? Adaptación del concepto de relación matemática. Dice aquí, dar nombre a los componentes, referencia simbólica al dato representado en el registro o en la dupla. Y ahí en la adaptación del concepto de relación matemática, vemos lo que es la parte del esquema, o sea, la intención, ¿verdad? Alumno, ¿verdad? Y el esquema y el contenido. El esquema es la intención y el contenido es la extensión. Viene la diferencia entre N y X. Intención está el alumno. Todo lo que es la XP son nomenclaturas especiales para el manejo de la base de datos. Y el contenido en sí ya entra más a fondo, entra lo que es la parte, ya estamos definiendo aquí, ¿verdad? A Luisa como nombre del alumno, ¿verdad? A Ana como el nombre del alumno, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Okay? Definición de una relación. Se habla entonces de dos aspectos importantes, esquema y contenido. Esquema y contenido. ¿verdad? Ahí se enfoca entonces a lo que es la parte de la adaptación. ¿A qué se referirá la percepción de la relación? A ver. Es el concepto matemático de relación que representa. Nosotros la vemos, se pinta en un papel, como una tabla con filas y columnas. Los términos relación y tabla coloquialmente
Se utilizan indistintivamente. Tenemos que confundir la realidad física con el concepto que representa. ¿A qué se refiere eso, profe? Tenemos que ¿Cuál? confundir la realidad física con el concepto que se representa. Muy bien, pasamos allá, ese es el último. Vamos aquí arriba primero. El concepto matemático de relación se representa, no se representa. Nosotros la vemos, se pinta en un papel, se modifica la tabla, se le agregan columnas y todo lo demás. Los términos relación y tabla coloquialmente se utilizaban indistintamente, o sea, de manera separada. Cada uno iba por separado, pero ahora no. La tabla y la relación pues prácticamente están unidos. Y en el último punto tendemos a confundir la realidad física con el concepto que representa. ¿Qué indica eso? La realidad física quiere decir que, por ejemplo, si nosotros no conocemos los términos y a un manejador, por ejemplo, de base de datos, usted le habla de tuplas, pero en realidad esa persona no, sí, la persona, ahora mismo usted sabe qué registro porque estamos viendo y usted pues está aprendiendo de la materia y todo lo demás, pero si a un manejador de base de datos usted le habla de tupla, él va a decir, no, ¿y con qué con eso? Yo no sé qué es eso, qué será. Y está interactuando, claro, y está interactuando todos los días con tuplas, con registros, con datos. La realidad física es que el desconocimiento te hace muchas veces cometer errores y malinterpretar la información, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente ese es un ejemplo claro. Tupla, no sé qué es eso, pero ven acá si son los registros, pero no lo entiendes por qué, por el manejo constante de la información. Muy bien. Percepción de la relación. Tendemos a confundir la realidad física con el concepto que representa. Miren lo que hay aquí, ¿ven? Por ejemplo, autor, ¿verdad? Mire que es la misma, ahora la frase que me mencionaste que te explicara, aquí está ya representado gráficamente, ¿verdad? Dentro de eso, vemos lo que es una tabla. ¿Cuántas columnas y cuántas filas? 8 y 3. Ajá, ok. Entonces, ¿quién conoce en realidad lo que es la realidad física? La realidad física, por ejemplo, ahorita mismo usted, hasta yo desconozco. O sea, si yo manejo una tupla, yo sé que tupla son registro, pero si usted a mí me dice, profesor, ¿qué terminología se refieren a esa tupla que está creada ahí con autor y título? Yo, lo que se me viene a mi mente, autor es como el autor puede ser el autor de una película, el escritor de un libro. Título puede ser una revista, un libro, una película. Eso es lo que a mí se me viene a la mente. ¿Por qué? Ajá. Porque solamente yo manejo el dato, sé lo que es una tupla, sé cómo se registra, pero la parte física de los datos que se manejan, yo no sé. Ya lo llamé. Yo no sé, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría de los títulos que están ahí están en inglés, pero el último dice varios artistas y el título es Operación Pastelazo. A mí se me viene a la cabeza que pues eso puede ser una película, que hay muchos artistas que van a participar y el título de esa película se llama Operación Pastelazo. Es lo que se me viene a la mente, ¿verdad? Entonces, lógicamente está muy bien la parte donde dice que tendemos a confundir la realidad física con el concepto, porque pues no sabemos, manejamos las tuplas, pero no sabemos qué significan las tuplas que vamos a registrar. ¿Por qué? Porque solamente somos manejadores de datos, manejadores de duplas, manejadores de archivos, manejadores de registro. ¿Ok? Entonces dice aquí, miren lo que dice aquí. Dice, la tabla sugiere orden entre las filas. La tabla sugiere orden entre las columnas, lo que no es incorrecto del todo.
y además puedo duplicar filas si me da la gana. ¿Ok? Entonces, en realidad, dentro de la base de datos, pues definitivamente si no, yo puedo hacer la base de datos, puedo registrar la base de datos, pero si no me dicen qué quieren, cómo lo debo de registrar, pues no lo hago. ¿Por qué? Porque para empezar, mira, aquí tenemos en lo que es la parte de la columna, la parte de donde dice año, o sea, ahí no hay un orden. ¿Cuál es el título más viejo? ¿Cuál es el más nuevo? No hay nada, todos están enredados, del 02, 01, 98. Entonces, esa es la información que a mí que se muestra. La tabla debe ser creada con las tuplas ordenadas para que la información en sí se pueda leer y se pueda entender de la mejor manera. ¿Ok? Percepción de la relación. A ver qué será eso de la percepción de la relación. Percepción de la relación, término formal, término informal, relación, tabla, atributo, columna, vía, fila, grado, calidad de columna, cardinal, calidad de fila. En todo caso, siempre se cumplirán las propiedades de la relación. Sugiera lo que sugiera la tabla, siempre tendremos en cuenta que la estructura del MR. Muy bien, la percepción de la relación, ¿ok? Te lo muestra de dos formas. El término Profe, formal, ¿qué es eso de perdón. calidad de columnas? Ok, entonces, mire, percepción de la relación te la muestra primero en el término formal y el término informal. ¿Ok? Si bien es cierto, eso es como cuando te mandan a hacer, te dan una serie de tuplas, una serie de registros y te dicen, bueno, haga esa tabla y ordene esa información que hay allí. Si usted es una persona cuidadosa y están hablando, por ejemplo, de nombres de personas, te están dando registros anuales. Registros anuales quiere decir que te están dando los más viejos contra los más nuevos. Lo más práctico entonces usted es de manera formal hacer el registro. ¿Qué significa de manera formal? Usted debe colocar primero la relación, el atributo, el registro, el grado y la cardinalidad. O sea, todo de manera formal, con su encabezado de la tupla, de la tabla. A la mano izquierda vas a enumerar del 1 al 10, por ejemplo, si son 10 registros. Y si te muestran, si te dicen, por ejemplo, colóqueme o regístreme este listado de nombres que hay aquí. Lo más práctico es que usted lo haga en orden alfabético y así mismo usted va ordenando la información que se te está solicitando. Eso es una persona que dice, ven acá, yo quiero hacer una tabla o hacer un registro, una base de datos, lo más formal posible, lo más presentable posible. Profe, Perdón, pero dime. disculpe, las tuplas se utilizan también de forma en la computadora o de forma manual, en lo que vienen siendo fiscales. Ok, una tupla, tú lo puedes hacer, por ejemplo, como una base de datos, ya sea en Access, ¿ya? Por ejemplo, en Access tú puedes hacer una tupla, un registro, y si tú ves que cuando tú entras a Access a crear una base de datos, automáticamente el sistema te va registrando un ID. ¿Qué significa un ID? Un número único para ese registro, para esa persona, para ese cliente, para ese dato que tú estás agregando a tu base de datos. De igual manera, tú lo puedes hacer manualmente, porque mira, casualmente, todo el que crea una base de datos, todo el que crea una aplicación para una base de datos, nunca se va directamente al sistema a crearlo. En lo que es la parte de programación, primero parte lo que es el algoritmo, ¿verdad? El diagrama de flujo, viene la parte de programación y todo eso se hace primero manualmente, ¿ya?
Primero se hace manualmente. Tú sabes que todos estos departamentos, ellos tienen pues sus mesas grandísimas, donde todos se reúnen, donde hay un tablero grande, donde tienen un multimedia y van proyectando manualmente todo lo que ellos quieren desarrollar. Después entonces que cada uno de los actores va entonces tomando su rol, abriendo el compás para desarrollar la función que le corresponde. Y se hace primero manualmente. Después, entonces sí se lleva a la práctica directamente entonces con el sistema. Entonces aquí dice que en todo caso siempre se cumplirán las propiedades de la relación. Sugiera lo que sugiera la tabla, siempre tendremos en cuenta que es la estructura del MR, o sea, el sistema manejador, ¿verdad?, de base de datos, la estructura del MR. Muy bien, entonces, no sé, pues, Yarieli, si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, algo que quieras comentar. En caso contrario, pues, dejamos de grabar aquí, dejamos de grabar. No, profe, todo claro. Entonces, de allí pasamos a ver lo que es la parte de de los talleres. ¿Cómo te fue con el taller de Access? El taller, vi los dos videos y el primer video no lo entendí. Ah, yo le iba a decir, usted me dijo que le avisara y eso para activar la plataforma para mandarle el resumen. Es correcto, pero ¿desarrollaste el taller número 3? No. No, tienes que desarrollarlo porque eso tiene un porcentaje. Actividad número Es 3, o que sea, no me entendí cierta parte del segundo video. pero entraste a Access. No, nada más vi los videos. Ah, entonces tienes que entrar a Access. Lo que pasa es que primero se entran primero ves los videos. Lo que pasa... Es que usted dijo que primero teníamos que ver los videos. Sí, los dos primeros. Después, lo que pasa es que los dos videos, uno te da la información de los registros y el segundo te dice los pasos para entrar a Access para desarrollar el taller. ¿Ya? Profe, ¿y cuándo me puede activar la plataforma para mandar el resumen? Bueno, hágame el resumen con la tabla de Access, pues, y me avisa para subir todo a la vez. ¿Ya? Ah, dele, pues. Entonces, otra cosa, mira, vamos a ver, déjame ver si comparto pantalla aquí. El taller número 4, taller número 4 tiene, déjame compartir pantalla aquí para que lo veas. Avísame si observas la pantalla. Sí, ya. Bien, el taller número 4 dice que equivale al mensual número 1, equivale a un 10%. Ojo, inicia hoy, 7 de noviembre, y finaliza el 14. Profe, ¿y cómo es ese mensual? ¿Abran el papel? Bueno, el mensual es dentro del desarrollo del trimestre. Ok, aquí está el mensual, ¿ven? Ojo lo que te voy a decir, dentro del desarrollo, no, pero estamos en 12 humanidades, nunca lo vas a entender. 11 humanidades, déjame cambiar acá de grupo. ¿Estás observando la pantalla? Sí. ¿Sí o no? Ok. Aquí estamos. Dentro de la plataforma CIRAL, te voy adelantando. Tengo hasta el momento 3 evaluaciones, 3 notas. 3 notas. Con el taller número 4, que equivale a un mensual, ese mensual dice que nosotros dentro en el desarrollo del trimestre debemos hacer 2 mensuales. Y los 2 mensuales van a equivaler a un 20%. Quiere decir que ¿cuánto va a valer cada mensual? 20 y al final el 40%. No, los dos valen 20%.
¿Cuánto va a valer el primer mensual? 10. 10%. Eso es lo que equivale. Aquí dice, ¿ves? Actividad número 4, mensual número 1. Le coloqué el porcentaje, 10%. Quiere decir que este mensual, esto me tiene que desarrollar, esto dice aquí, después de leer la unidad 1, debe desarrollar la actividad con la ayuda de tu módulo. Crear una tabla en Access. Introducir los campos a utilizar y introducir registro de los campos de la tabla. O sea que prácticamente esta actividad número 4 es muy parecida a la actividad número 3. ¿Correcto? Así es que manos a la obra. Ojo con eso, no pierdas ese 10%. Y bueno, no sé, nos estaríamos viendo la próxima clase. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, porque ya con el taller número 4 tendríamos 3 talleres desarrollados y un mensual. ¿Sí? Bueno, si no hay más nada, alguna consulta, alguna duda, en caso No, contrario, profe, gracias. pues, estamos claritos, nos vemos en la próximo sábado. Hasta luego. Chao, profe, buen día.